Buenas noches, compañeros y tutor del curso de electrónica de potencia. Se va a sustentar el trabajo desarrollado en la fase 3, diseño, etapa de potencia del inversor SPWM. Para esta fase se recuerdan los valores adquiridos de la fase anterior y los valores simulados. Hay que tener en cuenta que para crear la señal eh, triangular ya hubo un desfase con lo calculado y entonces tocó replantearla. Eso nos cambia el valor del THD, que en este acá se observa el nuevo cálculo. Antes era menor la distorsión, ahí varía un poquito. Acá se realiza el cálculo en MATLAB y ya venimos a crear nuestro driver. El driver se creó con... El driver básicamente es para mejorar la señal del SPWM, subir a 12 voltios, 11 a 12 voltios para que los MOSFET funcionen correctamente. Si se le inyectan menos funcionan, pero en algunos estados no va, pueden haber fallas, ¿sí? De ahí toca analizar las salidas de las entradas y las salidas de los drivers. Ahí se ven los voltajes de entrada, voltajes de salida. Más o menos en el SPWM está entrando 3.50 voltios y a la salida de los drivers están entre 10,85 y 12 voltios. En el datasheet se buscó cómo trabaja el MOSFET y encontramos una característica que, aunque el MOSFET trabaja antes de los 10 voltios, bien para otras aplicaciones, para esta aplicación como tal, que es de tanta velocidad, tiene que estar por encima de 10 voltios. En nuestro caso nos dio 10,75, 11, entonces está perfecto. Aquí lo vemos los niveles del fabricante y el nivel que nos da en la simulación. De allí se pasa a calcular el filtro con la fórmula. En primera instancia nos da 33 milihenrios con un capacitor de 1 microfaradio, pero la señal es muy deficiente. La señal es muy deficiente y toca variar hasta encontrar el valor que nos saca la señal perfecta. Después calculamos el transformador con la fórmula. La del primario, la del secundario la pongo en un henrio y la inductancia del primario en 0.002934 henrios. La, y ahí tomamos las evidencias del trabajo desarrollado. Esta es la señal cuando sale de, del puente H y con el filtro calculado, y es una señal demasiado eficiente. Esta señal ya es con, eh, puedo hacerle varias variaciones, pero partiendo de la fórmula y de lo que nos explicaron en los IPAs, se pudo hallar y la resultante es buena. Acá están los valores del transformador. El filtro como tal, el filtro lo hice, habían tres formas de hacer el filtro quedó tanto arriba como abajo para que me diera la onda perfecta. Con una sola no me daba la onda perfecta, variaba muchísimo. Lo otro fue el control de las lecturas y listo. Vamos a la simulación. La simulación, acá está mi circuito. Esta es la última parte. Vamos a simular la señal SPWM, la amarilla es la SPWM. Esta es la salida de mi primer driver, la salida positiva y la salida negativa. Se observa que la señal SPWM más o menos 3.5, que fue mi cálculo,
tanto por abajo como por arriba. Y la señal ya de la salida del driver, como les decía, en 1175, 2 en algunos, tanto positiva como negativa. La mejoramos totalmente para que así pudiera entrar a los MOSFETs. Les muestro la salida del transformador. Esta es la salida del transformador y como lo podemos observar, bueno, ahí lleva en 105. Él llega más o menos a 6 y 125, no es el 120 calculado, pero llega a 125. Como vemos el voltaje pico, bueno, de todas maneras ahí mientras logra estabilizar se tiene que pasar más o menos un segundo y como lo vemos en el conteo es muy, todavía falta. Qué pena. De la onda seno, mira, si miramos acá, acá está en cero, 0 voltios y 0 segundos donde comienza la onda seno. Vamos donde completamos el primer periodo, más o menos son, ahí se nos movió un poquito, pero son más o menos 660. Entonces dividimos 1 sobre 660 y nos da los 100, más o menos 150, 151 Hz. Entonces la onda cumple con las especificaciones. Acá nos da el voltaje en el secundario y después de filtrado 120, voltaje que está entrando en el primario, los dos filtros. Con eso corroboramos que nos quedó bien el circuito. Muchísimas gracias. Hasta luego.